Dios te bendiga. El tema de hoy es saeta bruñida. Vamos a hacer una oración para dar inicio a la palabra. Padre, te damos gracias en esta hora por cada una de las personas que van a estar escuchando este mensaje. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que va a llegar al corazón y va a traer fruto. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Isaías 49:2. Dice su palabra: y puso en mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba. La espada de su palabra. Esas saetas bruñidas. Esa espada de su palabra. La que viene a pulirnos, la que viene a sacar todo el pecado, a sacar toda la contaminación. La que viene a través del Espíritu de Dios a traer convicción de pecado al pecador. Así fue como un día Dios llegó a través de su palabra que entró en nuestros oídos y llegó a nuestro corazón. Fue como el poder del Espíritu Santo viene y trae esa convicción de pecado al hombre. Esas son esas palabras como espadas, como saetas bruñidas. ¿De dónde vienen estas saetas bruñidas? ¿Cómo se forman esas saetas bruñidas que están guardadas en las aljabas de Dios? ¿Qué son esas aljabas de Dios? Hoy vamos a ver un poquito de esto a través de la palabra. La espada de su palabra mata la lujuria del pueblo y toda enemistad con Dios. En Efesios 6:17 encontramos, la palabra nos dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa palabra de Dios, que es la espada de Dios, que es la que viene a matar esas obras de la carne. La palabra de Dios es la que confronta y es la que viene y penetra nuestros corazones. Nos penetra de una manera que nos confronta, que nos redarguye y nos hace sentir mal. Pero es una forma de sentirse mal buena. Es una forma que nos lleva a un arrepentimiento. Es un sentimiento que no produce esa tristeza como la del mundo. Produce una tristeza, pero es una tristeza que transforma y nos cambia. ¿Qué nos dice también la palabra de Dios en el libro de Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tétuanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es Dios mismo, la misma voz de Dios, el mismo aliento de Dios que llega hasta lo más profundo de nuestro corazón. Dice que penetra, que separa, que parte. Dice que llega hasta nuestros huesos y hace una separación. Trae al hombre que dice yo no hago nada, yo estoy bien. El hombre que está negando, que necesita ayuda. La palabra de Dios, cuando Dios propone que venga como esa saeta bruñida, esa saeta forjada por Dios que entra hasta lo más profundo del corazón, trae conciencia al que no tiene conciencia de pecado, trae conciencia al que está en duda, al que tiene duda del evangelio, duda del poder de Dios. Dios es poderoso y su palabra es poderosa y es como Dios trabaja. Que nos enseña el Señor que esa espada de dos filos aguda, convenciendo, reduciendo el ego del hombre en su corazón hasta que se humille y se convierta esa alma, hasta que se convierte el alma a Cristo. Nuestras vidas como espadas y saetas forjadas por Dios, guardadas en su aljaba, con su mano y su sombra. Dice su palabra en el Salmo 91, que Él mismo con su propia mano y su sombra nos guarda y nos protege. El que te libra, dice, y te cubre, el que te guarda, te tendrá seguro en un lugar donde el Señor nos va a tomar y nos va a ir forjando hasta que seamos lanzados. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que Dios va formando esos guerreros y esas guerreras a través del llanto, a través del clamor, a través de la oración, a través de esas experiencias con Dios, a través de esas experiencias en la presencia de Dios, de las cuales nunca salemos los mismos. Esas experiencias con Dios donde salemos diferentes de la presencia de Dios, donde Dios toca esas partes del corazón, apagando esas pasiones desordenadas, quitando esos desequilibrios emocionales, trayendo sanidad e identidad al hombre, a la mujer.
cómo trabaja Dios en nuestra vida a través de esa espada aguda, esas aljabas, esas saetas bruñidas que son guardadas en la aljaba de Dios, que están cubiertas y protegidas bajo la sombra donde el Señor nos cubre. Son esas personas cuales almas son entregadas a Dios, y Dios nos toma y nos guarda en un lugar especial, te protege y te empieza a sanar, te empieza a formar, te empieza a levantar a través de la palabra, a través de escuchar y recibir la palabra de Dios. Esa espada aguda que sale de su boca, la palabra que perfora, que da al blanco, llega directamente a la necesidad del matrimonio que está en crisis, llega directamente al perdido. Así como nos encontrábamos nosotros un día, yo me encontraba perdida, sin dirección, sin Dios, pero gracias a Dios que llegó a mi vida en ese día que Él ya tenía escogido, en el buen día que llegaron las buenas nuevas de salvación a mi vida, y Dios obró. Así Dios quiere obrar en las vidas, así Dios quiere obrar en tu vida hoy. Bueno, vuelvo a recordarles, nuestro número de teléfono es el 323-830-3455 y nuestra página web es hechosencristolarroca.com. En breve regresamos, no te vayas, seguimos con Saetas Bruñidas. Gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso en tu programa Hechos en Cristo la Roca. Vamos a Proverbios 17:24, donde la palabra de Dios nos dice: los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Esas saetas bruñidas que dan al blanco van directo a herir, a matar el encantamiento al mundo que hay en el corazón. Ese encantamiento que vive en el corazón del hombre. Y la palabra, solo la palabra de Dios que viene como saeta y que entra y penetra. Hay palabra directa que es enviada por Dios en momentos específicos, dadas por el Espíritu Santo, donde se manifiestan los dones de Dios, donde se manifiesta el poder de Dios, y esa palabra entra y penetra el corazón. ¿Por qué Él tiene que entrar y penetrar el corazón y llegar a separar, a discernir el pecado, a discernir las cosas que están ocultas en el corazón del hombre y que viven en el corazón del hombre, para quebrantar esas fortalezas? Siempre encantados con algo más. Corren los ojos, dice, por el mundo, dice aquí en Proverbios 17:24, que esos ojos corren por toda la tierra, corren con el deseo del mundo, con el deseo de las cosas carnales. Pero qué hermoso es cuando Dios trata con nuestro corazón, trata con nuestra mente, con nuestra vida, y viene y transforma ese deseo, y ese deseo se convierte en la presencia de Dios, y ese deseo se convierte en Dios. Eso es lo que la palabra de Dios hace. Eso lo que significan esas saetas de Dios bruñidas. Las que Dios va a lanzar para traernos a Él. Dice que Él sacará de su aljaba. Te sacará de su aljaba, pero para sacarnos de su aljaba es necesario permanecer en su aljaba, permanecer donde Dios te tiene en este momento, permanecer buscándolo en oración, permanecer leyendo la palabra, permanecer viviendo para agradar a Dios, viviendo, buscando su voluntad, permanecer en esa iglesia donde está ese pastor predicando la palabra, permanecer sujeto, obediente, trabajando en la obra de Dios. Es importante permanecer. ¿Para qué? Para que Dios quite ese miedo, las inseguridades, toda la grosura que está en el corazón del hombre, que le pesa al hombre en el corazón y no lo deja alabar, bendecir, hacer la voluntad de Dios con libertad. En Eclesiastés 12:11, la palabra de Dios nos dice, vamos a leerlo aquí juntos. Eclesiastés 12:11 nos dice: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados. Son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Por un pastor, por un maestro. Dice que son como clavos hincados, que son como clavos hincados, dice, como aguijones. O sea, la palabra de Dios no viene suave, en veces va a venir fuerte, en veces va a venir suave, va a venir a exhortarnos, va a venir a consolarnos, pero a través de eso nos va a edificar. Esas palabras, saetas bruñidas que vienen, que hieren, pero esas heridas que serán cuando el pecador se arrepienta y ore a Dios por misericordia. Esas heridas que hieren la conciencia y llevan al pecador a orar.
llevan al pecador a tener una conciencia, a entender en dónde están mal. Eso es lo que hace la saeta bruñida. Pulida y aceitada, brilla más y más, penetra, perfora y traspasa más. Entre más tú busques de Dios, entre más tú te sujetes a la voluntad de Dios, si tú le has dicho a Dios, úsame, si tú le has dicho a Dios, usa mi boca, yo quiero predicar la palabra, yo quiero ser una influencia, una mujer, un hombre de impacto de Dios. ¿Cómo va a ser esto? No va a ser en nuestras fuerzas, no va a ser en nuestro entendimiento ni nuestra inteligencia humana, va a ser a través de el proceso de Dios, va a ser a través de esa sujeción al Espíritu de Dios, va a ser a través de esa formación. Así es que si ahorita estás pasando por una lucha, por una prueba, si ahorita estás enfrentando situaciones difíciles, yo te digo, hermano, hermana, yo te digo, amigo, amiga, no te muevas de la presencia de Dios, no tires la toalla, sigue avanzando, porque Dios está forjando, puliendo algo en ti. Dios está puliendo la palabra en tu vida. Dios está afirmando su palabra en tu vida. Está formando de ti una saeta bruñida. Si el fuego es fuerte, la prueba es fuerte. Si el fuego es fuerte, pues déjame te digo que vas a brillar más cuando salgas de esta prueba, cuando salgas de esa situación. Saetas que no abandonan la aljaba. En el aljaba, esperando ser lanzadas por Dios. Espera en Dios. No es el final. No es lo último y se acabó, todavía no, todavía cada día hay esperanza y nuevas misericordias en Dios. Todavía Dios está trabajando, todavía Dios está trabajando y moviéndose a favor tuyo, a favor mío, a favor de ese hijo, de esa hija, a favor de ese matrimonio. Dios está trabajando, Dios está forjando, no abandones la aljaba. Las flechas del arquero son puestas en esa aljaba y ahorita voy a explicar más sobre estas flechas y estas aljabas, pero esas son puestas en ese aljaba de cuero, lo que usaban los arqueros, y ahí guardaban sus mejores arcos, sus mejores saetas para ser lanzadas contra los enemigos. En una batalla, en un campo de pelea, en un campo de batalla, donde con Dios llevamos la batalla segura. Esas saetas que tú mismo vas a lanzar un día, la palabra de Dios que saldrá de tu boca con seguridad y con autoridad. Porque Dios nos la da cuando estamos en obediencia. Esa autoridad que viene cuando tú estás en obediencia. Bueno, una vez más les recuerdo el número de teléfono. Si necesitan oración, pueden mandar peticiones al 323-830-3455 y nuestro website hechosencristolarroca.com. No te vayas, regresamos con Saetas Bruñidas. Gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso en tu programa Hechos en Cristo la Roca. En el Salmo 27:1 dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Una palabra bruñida, una palabra como una saeta que llega al corazón y te dice: ¿de quién temeré si el Señor es tu luz y tu salvación? Él es quien te salva, Él te salvará de ese problema, Él te salvará de esa situación. ¿Qué es esa saeta? Esa espada aguda va directo a la necesidad, va al punto. El Señor con la palabra de Dios va directo y al punto. Saetas atraídas a la necesidad, lanzadas a dar palabra. Cuando Dios te levanta, cuando Dios trae esa palabra lanzada directo para ir directamente a la necesidad, levanta, trae ánimo, fortalece y nos lleva con entusiasmo a seguir sirviendo a Dios, a seguir avanzando, a seguir caminando una milla más. Saetas bruñidas vendrán a tu vida cuando tú presentes tus necesidades. David presenta una necesidad en 2 de Samuel 22:1. Dice su palabra y lo vamos a leer aquí. Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día de Jehová, que le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, y dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Esa oración que hizo David declarando una saeta, una palabra de poder. Dios quiere que nosotros declaremos la palabra como una saeta, que esté bruñida en tu corazón, que esté pulida porque la has reconocido, porque has pasado por situaciones y por esa palabra que Dios te dio te levantaste, por esa palabra que el Señor te dio, esa promesa que viste cumplida en tu vida como una saeta bruñida que vino de parte de Dios directo a esa necesidad. Así es como Dios quiere que nos levantemos en un cántico, en una palabra declarada, en esta victoria,
en esa victoria que Dios te va a dar, en la que ya tienes, en la que has tenido. No, dice aquí que no, cuando te conviertes en ese guerrero, cuando nos convertimos en ese pueblo de Dios que clama, que ora, que busca la presencia de Dios, nos convertimos en esos guerreros. Nos convertimos en ese pueblo de Dios que se levanta con la palabra segura, que se levanta con ese arco, con esa aljaba, con esas saetas bien escondidas, ahí bruñidas, ahí las traemos, o sea, las cargamos en el corazón, listas para ser lanzadas ante la enfermedad, lanzadas ante la necesidad, donde está el preso, donde está el adicto, donde está ese matrimonio en crisis, donde está ese niño enfermo, esa niña enferma, donde hay una necesidad, cualquiera que sea la necesidad, sea escasez, directa a la palabra de Dios. Son esas saetas que Dios nos da para que nosotros la lancemos en esos momentos específicos, en esa aljaba donde se guardaban las flechas del guerrero que lanza con su arco para herir a quien se le oponga. Estamos en la aljaba siendo preparados, procesados, formados, equipados, para que Dios nos lance con su arco. ¿Cuál es? El arco que estira hacia el blanco. Que esa palabra vaya directamente al blanco. Esa palabra que Dios ha puesto en tu corazón no regresará vacía, pero hay que tener fe. Tiene que ser lanzada con autoridad. Saeta bruñida es pulida, forjada por Dios. Se define como flecha que se dispara en el arco con una punta o cabeza hecha de piedra, bronce, hierro. Y eran planas o eran triangulares. Eran de piedra. ¿Qué significa la piedra? ¿Qué significan el bronce? La piedra significa una voluntad firme, una voluntad fuerte que produce chispas, una voluntad que golpea, una voluntad que prevalece, que atraviesa. Algunas de estas piedras eran seleccionadas para hacer esas flechas, esas saetas, y eran puestas en el fuego, se mantenían y se forjaban en el fuego. Ahí Dios, si tú estás pasando por pruebas difíciles, hoy yo te digo, no te des por vencido. No corras, no te salgas de la aljaba de Dios, no te salgas del plan de Dios. Dios está forjando de tu vida una saeta bruñida. Dios está afilando tu espada. Dios está afilando tu vida y tus pensamientos para que pienses acuerdo a las promesas de Dios, para que tu boca, tu corazón, tu boca estén llenas de la palabra de Dios, para que esa palabra sea lanzada sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Que el bronce, su cualidad es que tiene la capacidad de ser reutilizado y derretido para tomar nueva forma. Dios nos vuelve a meter al fuego cuantas veces Él quiera. Nosotros no le podemos decir, ya no, Señor, ya no más. Mira que si Dios te está pasando por una prueba y sientes que el fuego está muy alto, quizás ya has sentido el proceso de la piedra, ¿verdad? De la roca, de la formación y chispa con chispa. Ahora imagínate el bronce que es metido en el fuego más tiempo, es sacado y lo toma diferentes formas. Así Dios está haciendo cosas diferentes en tu vida, está haciendo de tu vida una forma nueva, está haciendo una estructura nueva para que esa estructura nueva sea levantada en tu familia, en tu casa, en tus hijos, porque veníamos de estructuras quebrantadas, estructuras débiles y pobres. Solamente veíamos las debilidades, no sabíamos ver las fortalezas, pero cuando Dios nos da esa forma, como esas saetas bruñidas, podemos mirar las fortalezas y las fuerzas de Dios en nuestra vida. Dios no quiere que te enfoques hoy tanto en la debilidad de tu cónyuge, en la debilidad de tu esposa, de tu esposo, en la debilidad de ese hijo. Dios quiere que empieces a mirar una estructura fuerte que encontrarás en la palabra de Dios. Jeremías 1:18 nos dice su palabra, y vamos a leerlo aquí brevemente. Porque he aquí, yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte.
palabra de Dios, saeta bruñida. Ahí está, columnas de bronce, fortalecidos en Dios para derribar todo aquello que se levanta en contra del propósito de Dios para nuestra vida. Dice que aunque peleen contra ti, no te vencerán. La vida de Jeremías estuvo llena de sufrimientos, pero él enfrentó cada uno de estos maltratos y cada una de estas contradicciones con la fuerza de Dios, fortalecido en Dios. Un gran ejemplo de una saeta bruñida fue Jeremías. Bueno, llegamos al final de este tiempo de palabra. Nos vemos a la próxima. Aquí te esperamos. Dios te bendiga y nuevamente les dejo el número de teléfono 323-830-3455. Se despide la pastora Brenda Gómez. Bendiciones.